universidad, 3 conferencistas de lujo. Tenemos a Patricia Balbuena del Ministerio de Cultura, a Alberto Bejarano de la UTEC y a Javier Piqué de la UNI. Empezaremos entonces esta mañana con la participación de Patricia Balbuena. Patricia Balbuena es viceministra de Interculturalidad, egresada del doctorado en Ciencias Sociales con especialidad en Antropología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es magíster en Políticas Sociales con mención en Género, Población y Desarrollo de la misma Casa de Estudios y es licenciada en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha ocupado el cargo de Directora General de Ciudadanía, Interculturalidad en el Viceministerio de Interculturalidad del Ministerio de Cultura. Ha sido especialista en programas sociales en el Gabinete de Asesores de la Alta Dirección del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, así como especialista en acceso a la justicia, responsable de brindar asistencia técnica al Ministerio de Justicia y Corte Superior de Lima por el Programa de Mejoramiento de los Servicios de Justicia del Banco Mundial, así como en sus 18 años de experiencia laboral. Muchísimas gracias, Patricia, por estar esta mañana con nosotros y la recibimos con un aplauso. Bueno, muy buenos días a todos y todas. Muchísimas gracias a la universidad por la invitación para discutir un tema que justamente es un tema que ahora estamos, dialogando con el Ministerio de Educación en relación a todo el tema de la reforma en el sistema universitario y, y el Ministerio de Cultura, a través del Viceministerio de Interculturalidad, viene participando en esta discusión, alrededor del futuro de las universidades en 2 planos, ¿no? Uno, el primero, que tiene que ver con el tema de las currículas y cómo el tema de la transversalización del enfoque intercultural se incorpora como un eje transversal en las universidades. Y el segundo, que tiene que ver con el tema de las universidades interculturales que existen en el país y que están atravesando una grave crisis, de gobernabilidad en realidad. Entonces, yo quisiera hacer una pequeña presentación. El Viceministerio de Interculturalidad, como ustedes saben, se encuentra dentro del Ministerio de Cultura, interviene en todo el tema de pueblos indígenas y poblaciones afrodescendientes porque es el ente rector en esas materias en relación a estas poblaciones. ¿Eso qué significa? Significa que todas las políticas públicas vinculadas a pueblos indígenas tienen que ser, el diseño, la implementación, el seguimiento, la supervisión, la articulación con los demás sectores y con gobiernos regionales y locales, es a partir de la rectoría que el viceministerio tiene en relación a estas poblaciones. Entonces, nosotros, por ejemplo, simplemente para considerar, el Perú es un país diverso, es un país pluriétnico, pluricultural. Tenemos el ENAO del 2012, donde más o menos un 28% de la población se considera parte de un colectivo distinto, Entonces, por ejemplo, un 23% considera que tiene como antepasados a los quechuas, el tema de los aymaras y el tema de población afrodescendiente, Un tema bien interesante porque en el censo 2017, por ejemplo, después de 70 años, vamos a volver a hacer preguntas de autoidentificación étnica para saber más o menos cuánto es la población que se autoidentifica como indígena y como afrodescendiente, y eso seguramente va a marcar un quiebre en la política pública también, porque por fin vamos a tener más o menos, lo que ya en América Latina los otros países lo empezaron hace cerca de 20 años, nosotros recién lo estamos haciendo y esperamos que el censo nos abra esa información. 47 lenguas indígenas en el Perú, reconocidas por el Ministerio de Educación, que es el ente oficial en esta materia, y principalmente las lenguas indígenas están concentradas en la zona amazónica, y hay lenguas que están casi la mitad en grave riesgo, de desaparición, porque el número de sus hablantes se está reduciendo. Una de las causas tiene que ver con que, por ejemplo, la educación bilingüe está concentrada en el campo de la primaria. Entonces, si bien los pueblos indígenas siempre una agenda que tienen es que la educación sea en su lengua, esta se ha concentrado en la educación primaria y solo en la escuela.
Entonces significa que cuando ese niño, esa niña sale de la escuela primaria, ha aprendido su lengua, pero la pierde, porque luego nadie la habla. Entonces también es un tema, ¿no? Entonces lo que tenemos es que, digamos, como todos sabemos, la 30230, la ley marca un punto de inflexión en relación al tema de las universidades. Y, a ver, nosotros quisiéramos diferenciar acá también dos temas, ¿no? Nosotros creemos que en realidad todas las universidades deberían ser interculturales. O sea, todas las universidades. Porque todas las universidades responden a un país pluricultural y pluriétnico. Es decir, en todas nuestras universidades hay gente, digamos, que tiene diferentes pertenencias a diferentes colectivos. Y porque todos, digamos, tenemos también un pasado vinculado, seguramente cada uno de nosotros revisa nuestra propia historia familiar, va a encontrar también que si se nos hace la pregunta, ¿usted tiene antepasados que son quechuas? Creo que seguramente muchísimos de acá responderemos que sí. O hay de afrodescendientes en nuestra historia familiar, igual. Entonces digamos, todas las universidades deberían ser interculturales. Pero hay una diferencia, digamos, ¿no? Que es que hay universidades que además de deber ser interculturales, tienen un número de estudiantes indígenas muy alto, ¿no? Y entonces, por tanto, deberían ser universidades interculturales indígenas, digamos, ¿no? Es decir, ahí hay entonces un matiz, digamos, ¿no? ¿Por qué? La Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, por ejemplo, la UNAP, no es una universidad intercultural. Y sin embargo tiene el número de tiene aproximadamente tienen viviendo en la región para estudiar 150 estudiantes indígenas que más o menos son de 18 pueblos indígenas. Y es una universidad, digamos, pública como con el sistema de cualquier otra universidad, ¿no? Entonces, y sin embargo no es una universidad, a pesar del número de estudiantes indígenas que tiene, que no está preparada para poder recibir a eso y trabajar con ellos, digamos, ¿no? Por ejemplo, es bien interesante cómo una universidad, por ejemplo, que tiene un número de estudiantes indígenas bien alto, tiene que pensar, por ejemplo, hasta en la infraestructura. Estos 150 estudiantes indígenas que están en la universidad, en la UNAP de Loreto, es impresionante ver cómo están. O sea, yo el otro día visité a la universidad y teníamos chicos que están en un terreno, digamos, prestado, viviendo en casas que son casas que Defensa Civil entrega en casos de desborde de los ríos, y son casas que están hechas para las zonas de Puno, porque son casas de emergencia, ¿no es cierto? Entonces son casitas para el frío, para el calor, no son casas para Puno en realidad, para la zona cuando hay emergencia. Entonces todos duermen afuera de la casa, y la casa es utilizada como un depósito en realidad, ¿no? Entonces todos los estudiantes duermen afuera, en una hamaca. Y cuando yo les pregunté, ¿y dónde está la comida? ¿No? O sea, no hay tampoco comedor. ¿Y dónde está el salón de cómputo? Tampoco. Entonces la cantidad de chicos que vuelven a sus pueblos es impresionante. Los únicos que pueden resistir son aquellos cuyos padres logran trabajar, por ejemplo, para una empresa petrolera, ¿no? Si el trabajador le puede pagar el costo de la universidad, entonces para un estudiante indígena es demasiado alto, ¿no? Entonces, pero eso no lo registran las universidades. Entonces tenemos, ya hablando de las universidades interculturales formales que existen, tenemos 4, la UNIA, ¿no es cierto?, que fue creada en el año 2000, la Universidad Nacional Intercultural Fabiola Salazar, que está en Bagua, en la región Amazonas, creada en el 2010, la Universidad Juan Santos Atahualpa, creada también en el 2010, y la Universidad Nacional Intercultural de Quillabamba, creada en Cusco, también en el año 2010. De estas 4 universidades creadas formalmente bajo el título de interculturales, ¿no?, solo está en funcionamiento la Universidad La UNIA, con serios problemas también internos de alta conflictividad entre, digamos, las comisiones organizadoras, ¿no? Entonces, la UNIA, la universidad que está en Pucallpa, ¿no?, en la región Ucayali, tiene 1.122 alumnos matriculados, del cual hay 676 que son indígenas en la UNIA, ¿no?, y el 40% son mestizos. De esta universidad, en el 2012 egresaron 101 estudiantes. Y básicamente estos son, digamos, como la oferta de carreras, ¿no? En la UNIA tienes agroforestal acuícola, agroindustrial, educación inicial bilingüe, educación primaria bilingüe, ¿no es cierto? Luego en la Bagua deberías tener la oferta de negocios globales,
biotecnología, ingeniería civil, zootecnia, ingeniería agrícola, y en la Universidad de Quillabamba, agronomía tropical, ecoturismo, ingeniería de alimentos e ingeniería civil. También es importante destacar que estas universidades fueron creadas básicamente como respuesta a coyunturas de conflictos sociales, ¿no? Es decir, las regiones quieren siempre su universidad, las provincias quieren su universidad. Y las organizaciones indígenas, por ejemplo, que muchas veces se movilizan, van a apoyar siempre la creación de una universidad, por un criterio bien sencillo: prefieren que sus hijos vayan cerca y no lejos. Por ejemplo, con Beca 18, que es otro tema que creo que después tendremos que discutir. Beca 18 te da una oferta. El año pasado se logró abrir beca indígena, ¿no es cierto?, una beca especializada, y luego beca para todos los chicos en edad escolar que postulan, ¿no es cierto? Primero, la nota. Casi nunca ningún chico indígena llega a entrar. La nota 14 es demasiado alta para un niño indígena. En Loreto, que está en el último lugar del todo, de la comprensión lectora, comprensión matemática, no hay niño que tenga 14. O el niño que tiene 14 simplemente cuando ingresa al sistema, el sistema lo expulsa. Entonces, ¿qué hacen? La oferta educativa lo saca de sus lugares. El otro día me llaman de Madre de Dios, preocupadísimos porque 15 niños Harambuk, niños y niñas Harambuk de Madre de Dios, un grupo muy pequeño, deben ser 800 el pueblo Harambuk. 15 niños, los mejores Harambuk, como ellos dicen, son lo mejor que tenemos, se lo llevaban a Bagua, solos. O sea, Bagua está al otro extremo, y se lo llevaban a vivir con los aguajún y los huampís. Y entonces era como un diálogo intercultural también entre ellos mismos, ¿no es cierto? Los Harambuk tienen una personalidad y los aguajún y huampís tienen otra personalidad. Entonces, ¿cómo iban a convivir? Y además porque niños que no son nuestros hijos, digamos, 15, 16 años, 17 años, que los mudaban de un lado, es como mandarlos a otro país. Entonces, el tema de la oferta educativa de las universidades siempre son, digamos, una demanda, y por eso están ahí tan presentes. En el paro de Pichanaki, por ejemplo, el que ustedes escucharon hace poco, entre las demandas del paro de Pichanaki, una de las demandas, y que tuvimos que ir con el Ministerio de Educación a atender porque se levantaron todas las municipalidades, todos los alcaldes y las organizaciones, fue: la Universidad Juan Santos Atahualpa tiene que empezar a funcionar. Y entonces era un problema porque la universidad no está preparada para empezar a funcionar. Y entonces, claro, se crean con expectativas, digamos, pero no hay condiciones. Entonces, el problema es, para el Viceministerio de Interculturalidad, es cómo primero reconocemos qué es una universidad intercultural de otra universidad. O sea, qué es lo que la hace distinta, cuál es la currícula, cuál es, ¿no es cierto?, el contenido de esta universidad. El segundo, digamos, nosotros hemos revisado, por ejemplo, las currículas de la Universidad de la UNIA, y en realidad no hemos encontrado, más allá de la denominación bilingüe, digamos, ¿no?, y que existan estudiantes indígenas, una currícula adaptada, por ejemplo, digamos, a la diversidad de pueblos que tienen, ¿no? O, por ejemplo, metodologías adaptadas también para estos estudiantes indígenas. Entonces, también el tema es cómo en la Universidad Intercultural, la universidad en general, es una gran expectativa de parte de los pueblos indígenas, pero también de la población afrodescendiente. O sea, un dato, por ejemplo, del último estudio que hemos hecho con población afrodescendiente nos dice que solo el 2% de jóvenes afrodescendientes ingresan a la universidad, y que el círculo de pobreza en que la población afrodescendiente está vinculado esencialmente al tema de acceso a educación superior. No hay población afrodescendiente en nuestras universidades, ¿no? Entonces también hay un mecanismo de exclusión hacia tanto pueblos indígenas como población afrodescendiente, por ejemplo. Entonces hay una demanda por la universidad. La pregunta es si las universidades están preparadas para atenderlos y recibirlos, ¿no? Y cómo en todo caso deberíamos preparar a nuestras universidades para eso. Entonces nosotros creemos que todas las universidades deberían manejar dos principios esenciales de la interculturalidad, que es la integralidad, ¿no es cierto?, y el tema de la transversalidad. Entonces, es decir, cómo no solamente trabajamos con los indígenas, sino también trabajamos con los no indígenas. Por ejemplo, lo que yo decía, cómo recibimos a los chicos de Beca 18. Nosotros hicimos un pequeño estudio en una universidad que no voy a mencionar, digamos, sobre prácticas de cómo se trabajaba con los chicos, cómo era el trato que recibían, y si había alguna práctica discriminatoria. Y encontramos en esta universidad
¿no es cierto?, que una de las cosas que se hacía con los jóvenes indígenas, principalmente amazónicos, era, entre las listas de indicaciones que le hacían, era, por ejemplo, el recordarles que tenían que bañarse todos los días, ¿no? El uso de la ropa, qué ropa podían usar. Entonces, eran indicaciones escritas, no eran, digamos, ¿no? Era un pauteo escrito de cómo debían vestirse, de la higiene, o sea, todo un proceso, digamos, de manejo del cuerpo, digamos, ¿no? Poco faltaba para, básicamente, los chicos sufren mucho, por ejemplo, con la comida. Es terrible lo que sufren con la comida, no resisten la comida preparada, digamos, ¿no? Entonces es un tema, no hay quien piense que ellos deberían tener acceso a otro tipo de dieta, por ejemplo, ¿no? El pescado, la yuca, el plátano. Sacarles eso de la dieta es como no comer, simplemente es una forma, digamos, de no adecuarnos también a ellos, ¿no? El tema de la transversalidad, pero tenemos que trabajar también con los otros jóvenes, con los docentes, con los trabajadores administrativos. La Universidad Cayetano Heredia tuvo una experiencia bien interesante porque cuando iban a recibir por primera vez estudiantes indígenas por beca 18, la universidad nos llamó para preparar a sus trabajadores administrativos, para que los trabajadores administrativos se prepararan para recibirlos. Entonces fue bien interesante porque no eran los docentes, era el trabajador administrativo, o sea, es decir, al que el estudiante seguramente va a ir para preguntarle algo, pedirle información, una referencia, digamos, ¿no? Entonces fue bien interesante la experiencia con la Universidad Cayetano Heredia, ¿no? En ese sentido. Y luego tenemos el tema de la transversalidad, digamos, ¿no? Es decir, cómo entendemos estas relaciones entre culturas también, y que a veces uno cree, digamos, que no están presentes, pero en realidad están muy presentes en la vida de la gente, pero digamos como todos en este país, los indígenas han aprendido que su mundo es un mundo muy privado, es muy íntimo y no se comparte. Primero porque no lo comparte porque el otro no lo entiende, y segundo porque sienten que es cerrado, ¿no? Entonces eso hace que podamos tener poco acceso, por ejemplo, ¿no? Entonces también el tema de las universidades interculturales, ya mi tiempo se está acabando, creemos que debería haber una universidad preparada para recibir estudiantes indígenas, donde por ejemplo la oferta educativa esté vinculada esencialmente a las necesidades de su propio pueblo, ¿no? Digamos, sin que eso implique las opciones de poder tener también acceso a cualquier otro tipo de oferta. Nosotros hemos revisado, por ejemplo, la oferta que se da en beca 18 para estudiantes indígenas y realmente consideramos que deberíamos revisar eso. Por ejemplo, la mayoría de estudiantes indígenas salen a estudiar administración de negocios. Entonces, esa es la oferta para, digamos, los pueblos indígenas están absolutamente interesados, una de sus permanentes discusiones es cuántas becas ganan, cuántos chicos entran a beca 18. Cada vez que hay un concurso de beca 18, el viceministerio tiene una agenda cargadísima porque todas las federaciones están peleando cada cupo, porque es la apuesta, así como se vivió en la zona andina el acceso a la universidad como una posibilidad de progreso, ahora esa misma dinámica se ve con los amazónicos. Pero el tema es qué oferta les estamos dando. Primero es el desarraigo, los estamos sacando de sus lugares. Y en segundo lugar, lo que les ofrecemos no va a poder ser devuelto, ¿no? Entonces, ¿cómo también trabajamos esto? Básicamente, nosotros hemos trabajado una serie de lineamientos de políticas para estas universidades interculturales a partir de un diagnóstico que hicimos con las 4, viajamos a las 4 universidades, hablamos con estudiantes, docentes, administrativos y todos los comités organizadores y propusimos unos lineamientos de política que el Ministerio de Educación ahora está trabajando y se ha instalado una comisión para ver el tema de las universidades interculturales y revisar todo el tema, digamos, de repensarlas, ¿no? Entonces, básicamente hemos establecido una serie de lineamientos, ¿no? Que tomen en consideración esto que yo les he ido señalando, el tema del acceso, el tema de la permanencia y el egreso. No solamente es cuántos entran, sino cuántos salen. El nivel de deserción es altísimo en estas universidades de estas minorías, ¿no? Hace poco, por ejemplo, nosotros estamos trabajando, hoy día ha sido publicada, por ejemplo, la Política Nacional para transversalizar el enfoque intercultural, ¿no? De parte del Viceministerio, y estamos por aprobar el Plan Nacional de Desarrollo de Población Afroperuana. Y una de las discusiones era si las universidades debían tener o no cuota, por ejemplo, ¿no? Y en realidad ha sido bien interesante cómo la discusión se cerró en que no podía haber cuota.
digamos, algunos pensaban que sí, otros pensaban que no, pero en realidad, por ejemplo, eso es un tema que creo que es interesante discutirlo, si es un modelo que serviría o no serviría, por ejemplo, en el Perú, ¿no? El tema de la calidad, ¿no? El tema de establecer estándares diferenciados también, ¿no? Que también es un tema, ¿no? El tema, en varios países se habla del enfoque diferencial o atención diferenciada. Entonces, en el tema de calidad, ¿no? Por ejemplo, el tema de cuando los chicos ingresan a la universidad, el tema de su permanencia tiene que ver con su nivel de preparación para insertarse, que no solamente es académica, sino es como un proceso de inducción, digamos, ¿no? Al medio, al entorno, a las reglas, a nuevas prácticas. Entonces, ¿cómo los preparamos para eso? El tema del licenciamiento, la acreditación, el tema de sus lenguas, por ejemplo. ¿Cuánto sus lenguas tienen un valor para poder graduarse, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto en Nueva Zelanda, por ejemplo, cuando la lengua se estaba perdiendo, el gobierno implementó una política agresiva para recuperar la lengua y para que el pueblo no se terminara también de extinguir? Ahora en las universidades se enseña en las lenguas. O sea, los profesores, digamos, ¿no? Hablan en las lenguas y los exámenes, las clases, todos son en materiales hechos en sus lenguas y ya eso es asimilado como una práctica, digamos, ¿no? Por ejemplo, el tema de las lenguas, ¿no? El tema de la participación de las organizaciones en la gestión también de las universidades, digamos, es un tema importante porque, como yo decía hace un inicio, todo pueblo quiere su universidad, indígena o no indígena, en su provincia, en su región. Y hay un criterio bien práctico, que es, como yo decía también, que sus hijos vayan a un lugar cercano y no tener que mandarlos a Amazonas, no tener que mandarlos a Lima, digamos, ¿no? Entonces el tema es que, pero quien es el intermediario en esa relación son siempre sus organizaciones indígenas. Las organizaciones indígenas son los que consiguen y negocian con las universidades, por ejemplo, los cupos. La Universidad de Loreto se reúne con las federaciones indígenas y distribuye por pueblos. Y dice, ¿cuánto va a tocarle a la cuenca del Tigre? 5. A la cuenca del Pastaza, 4. A la cuenca del Daten, 10. Y entonces la federación va a sus comunidades y dice, hemos conseguido 5. Entonces las comunidades tienen que entrar en un proceso de decir quién va de esos 5. Y tienen que elegir. Y hay un proceso interno, pero canalizado a través de la federación. Y la federación trae. Entonces, cuando el presidente de la federación llega, por ejemplo, a Iquitos, lo primero que tiene que hacer es ir a ver a los hijos, ¿no es cierto?, de las comunidades. Entonces, es un tema, no podemos dejar de lado las organizaciones, porque el mecanismo que tienen, ellos son gestores de los intereses de sus comunidades. Entonces, al gestor no lo puedes dejar de lado, ¿no? Entonces es un tema importante, el modelo de enseñanza, ya termino, metodología y malla curricular, que incorpora todo el tema de la diversidad, el tema de conocimientos, lenguas, y finalmente la visión de desarrollo local que se tiene también, el manejo de los bosques, el manejo de los recursos naturales.